En 1835 hay un gran terremoto en Concepción, el terremoto llamado La Ruina, porque la ciudad quedó prácticamente devastada. Fue muy difícil poder recuperarse, pero a su vez hay una manifestación de signo contrario, es decir, no de calamidad, sino que de expansión. El siglo XIX en nuestra zona comenzaba con la sangrienta independencia de Chile, con la guerra a muerte y aún siendo la eterna frontera. Cuando parecía asomarse la calma, el 20 de febrero de 1835, un violento terremoto magnitud 8.5 provoca que la provincia, hasta entonces eminentemente agrícola, deba tomar nuevos rumbos. Con el escaso apoyo del Estado en la reconstrucción, los capitales extranjeros no tardaron en llegar de la mano de empresarios que se atrevieron a emprender. Les voy a invitar a un viaje por un periodo de importante crecimiento económico, una odisea plena de sueños y de aventuras y de personajes que tejieron su historia. Los primeros atisbos industriales fueron la molinería en localidades como Penco, Lirquén, Concepción. Testimonio de esto es el molino Puchacay, impulsado por el empresario de origen sueco Olof Liljevalch en la década de los años 30, a orillas del estero Nonguén, junto a la actual Universidad del Biobío. La molinería es nuestro punto de partida, en cuyo rubro se destacaba el empresario Guillermo Gibson Delano. Guillermo Delano va a comenzar con un socio y va a hacer el molino Caracol, que este es el molino que todos los historiadores cuentan como el primero. Pero la verdad es que está documentado cómo fracasa el molino Tomé de Olof Liljevalch en el año 39, 3 años antes del Caracol. Comienza el Caracol y el 46, 47 deciden hacer el molino Bellavista. Y en eso los pilla la fiebre del oro. Existe una atracción en Norteamérica por la fiebre del oro. La alimentación es a base de lo que se importa, y se importa desde Chile para abastecer a toda esa playa de gente que iba a la conquista del oro. Específicamente en el puerto de Tomé, por 1850 se exportaba casi el 70% de las harinas nacionales, es decir, era un puerto de primerísima importancia. Se hacen dos molinos inmediatamente solo por la fiebre del oro. El molino California y el molino Goyen. Los molinos que habían aquí en el país eran simples. Entonces, los molinos que estamos hablando, como el Tomé, el Caracol, el Bellavista, y los dos que se van a hacer son otro tipo de molinos, con una rueda hidráulica de 7 metros de diámetro, cosa que en Chile no se había visto nunca. No existían esos molinos. Entonces, de eso estamos hablando, molinos industriales, molinos de máquinas se les llamaban en ese tiempo también. Se crean una serie de otros molinos, por lo menos hay unos 8 molinos importantes, principalmente en Tomé, pero también en regiones cercanas. El molino de Colcura, en Lota,
propiedad de Juan Alemparte, Molino Puchacay, en Concepción, adquirido por José Ignacio Palma, el Molino de Landa, en Penco, de Roberto Cunningham, Molino de Penco, de Pablo Hinckley Delano, hermano de Guillermo Delano. En Lirquén, el Molino de Tomás Balfour. En Tomé, Matías Cousiño compra a Lille Valj, el Molino del Tomé. Guillermo Delano, el Molino Bellavista. Pablo Hinckley Delano, el Molino Collén. Tomás Kingston Sanders, el Molino Caracol, y un hacendado local, José Francisco Urrejola, en unión con el norteamericano Moisés Jaives, el Molino California. Crece la ciudad alrededor de ellos. Son los que van conformando lo que hoy día conocemos como Tomé. La fiebre del oro duró pocos años, pero bastó para que Tomé pasara a ser el principal puerto de la región y de importancia nacional. Por este camino se enfilaban las carretas de hacendados y campesinos, con sus granos procedentes del interior, del Valle del Itata, hoy región de Ñuble. A la vera del camino encontramos este centenario muro de piedra, ínfima parte de lo que fuera el Molino California, hoy mudo testigo de una actividad de emprendimiento en la que hubo crecimiento, pero no desarrollo. Las actividades productivas de la región beneficiaron más a otras regiones más que a la región misma. El comercio de las harinas es monopolizado por las casas comerciales de Valparaíso. La compañía Duncan Fox, Gibbs, etcétera, etcétera, son las que controlan el comercio del trigo y de harina de Concepción, vía Tomé. A pesar de ello, la región experimentó un cambio. La competencia y la innovación estimuló a la iniciativa privada, adelantándose al Estado y aportando los primeros esfuerzos para transitar de la agricultura a la industria nacional. La semilla es Paul Delano. Y hay que rendirle cierto homenaje. Paul Delano era un capitán de barco. Piensa usted en tiempos de las velas, digamos. Te quedas sin viento en alta mar y te hacen un motín. No te hacen una huelga, te hacen un motín. Es decir, te pueden matar como capitán. Entonces, era alguien que tiene que ver cuánta comida debo llevar, dónde me voy a pertrechar, dónde voy a mejorar el barco. Es realmente una gran empresa. Había competencia, había innovación, hubo que arreglar caminos porque los mismos privados arreglaron. Entonces fue la salida. Entonces, primero que nada, los molinos son la industria primera nacional y además es la actividad económica que hace que esta provincia empiece a ver una luz al final del túnel. El tipo de empresario que prevalece en la región es lo que se llama el empresario polivalente, el que invierte en diversas gestiones económicas, no en una sola. Cuando uno ve a estos empresarios que actuaron en competencia, que fueron innovadores, digamos, que de la nada hicieron algo, digamos, es muy más parecido al empresario que uno tiene como ideal. Entonces uno se da cuenta que ellos son. Guillermo Delano, si hubiera estado, digamos, cuando venían los chinos, él hubiera hecho algo para cambiar y evitarse el problema. Entonces, ¿por qué los chinos vienen y nos arrasaron? ¿Por qué no hubo visión empresarial para sobreponerse al momento? Guillermo Gibson Delano es visionario y ve que el trigo o el molino va a tener problemas o se va a acabar y hay que tener otra actividad económica. Entonces va al carbón. En el año 1847 hace su aparición en la región un joven técnico minero,
proveniente de La Serena, arriba al naciente puerto de Lirquén, para hacerse cargo de una fundición de cobre de propiedad de Joaquín Eduard Osandón. En La Serena había sido discípulo del sabio mineralógico de origen polaco y avecindado en Chile, Ignacio Domeyko. Lirquén, Penco y Cosmito eran lugares de donde se extraía carbón. Sin embargo, se rumoreaba que al sur del río Biobío existían yacimientos carboníferos de mejor calidad, por lo cual este joven Jorge Rojas Miranda se aventuró por estas tierras. Aquí estamos en el sector de Los Rojas, ¿ya? A no más de 50 metros de lo que es Bocamina 1 y Bocamina 2 de Enel, ¿ya? En este mismo lugar fue donde Jorge Rojas Miranda instaló, digámosle así, el primer campamento minero oficial que existió al sur del Biobío. Es en este lugar donde él tuvo su castillo, un castillo que reflejó también el crecimiento que fue teniendo el negocio del carbón. El 30 de agosto de 1849, Jorge Rojas Miranda firmó un contrato de arriendo con la familia dueña de este terreno, que era la familia Mora, ¿ya? En especial con Francisco Paula de Mora, quienes habían adquirido, digamos, estos terrenos de familias mapuches, digamos, de apellidos Regumilla, Millabú, Neculpí principalmente. Al sur del Biobío eran escasos los caminos, más bien era una zona despoblada. Por eso Jorge Rojas es considerado el pionero fundador de Coronel. Luego llegarían nuevos inversionistas al sector, entre ellos Federico Schwager, quien en sociedad financiera con la firma molinera de Guillermo Gibson Delano en calidad de prestamista o habilitador, iniciarían la explotación de Punta Puchoco. Esta compañía operará armoniosamente hasta que Federico Schwager, por un inconveniente personal, decide retirarse del negocio. Esta decisión traería como consecuencia una disputa judicial que duraría más de 10 años. Como protagonista de este pleito, aún queda el vestigio de la entrada al chiflón número 4, ubicado a orillas del mar, donde rompe la ola en Playa Maule. Este terreno durante las primeras décadas, entre 1859 y 1874 aproximadamente, no tuvo gran relevancia, eso sí, para la minería local. Va a ser en 1874 cuando cobre importancia. En ese mismo año, los socios, y principalmente Federico Schwager, decide separarse de la compañía de carbón de Puchoco, vendiendo sus acciones a Guillermo Delano, quien va a quedar como accionista mayoritario de esta compañía. Y los Delano, digamos, ambos hermanos, deciden en parte de reconocimiento dejarle este terreno a Federico Schwager, con una condición, eso sí. La condición era que si Federico Schwager quería usar este terreno para hacer una empresa personal, digamos, su propio emprendimiento minero, tenía que pagarle 50 centavos por tonelada de carbón extraída desde el Fundo Boca Maule. En una lectura empresarial de aquellos años, en un golpe de la viveza, como podemos decirle, él decide abrir esta mina para sacar carbón submarino, porque ese carbón no pertenecía, según su lectura del acuerdo, al Fundo Boca Maule. Van a dar origen a una larga batalla judicial entre el apellido Delano y el apellido Schwager, juicio que recién se va a resolver en 1892, cuando Federico Schwager, poco antes de morir, compra el terreno de Puchoco y compra este terreno de Maule y los funde en una sola compañía que se va a llamar la Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager, que a la larga
se va a transformar, digamos, en una de las dos compañías junto con Lota de las más importantes a nivel nacional de la productividad del carbón. A mediados del siglo XIX, Lota era solo una pequeña villa con habitantes dispersos en varios ranchos. La industria del carbón hará que la población crezca rápidamente, adquiriendo en pocos años el estatus de ciudad. En el norte de Chile, la aparición del ferrocarril en manos de capitales privados genera una explosiva demanda y el carbón se transforma en un próspero negocio. En nuestra región se abrieron más de 100 yacimientos carboníferos. Por aquellos años llega a la zona otro pujante empresario. Hablamos de Matías Cousiño, quien, siendo inversionista del ferrocarril de Copiapó y con una amplia visión empresarial, comprende la importancia del carbón como impulsor del transporte y la industria nacional. Las utilidades generadas con la extracción del carbón permiten que la familia Cousiño llegue a controlar otras actividades: fábrica de ladrillos, una fundición de cobre, el astillero, maestranza, fábricas de botella de cristal y varios yacimientos de carbón que eran dotados de avanzada tecnología. Su hijo, Luis Cousiño, y su esposa Isidora Goyenechea crean este jardín, hoy conocido como el Parque Lota. Lo embellecían vegetación y aves exóticas, coronado por un castillo, claro reflejo de la época dorada que vivía el mundo empresarial en aquellos años. Definitivamente cuando hablamos de economía de las ciudades no hay que romantizar. No hay que romantizar, acá tenemos las dos caras de la moneda, de luces y sombras, y yo creo que hay mucha sombra. La explotación laboral fue mucha, no había regulación de las cargas laborales, por eso que también nacen las mutualidades, en donde los trabajadores se unen y pagando una cuota mensual iban mejorando sus espacios de salud, sus espacios mortuorios. Si te enfermabas, sabías que ibas a contar con un apoyo. Cuando habían accidentes, cuando habían fatalidades, las compañías no se hacían cargo, digamos, de quienes quedaban atrás, principalmente de las mujeres y de los niños, ¿ya? Y eran seguramente las mujeres las que tenían que después asumir el rol de poder mantener a estas familias una vez que eran expulsados incluso de la compañía, ¿ya? De sus viviendas. La primera mutualidad femenina fue en el año 1889, acá en Concepción, lo que nos hizo darnos cuenta que no estábamos las mujeres equivocadas, que también estábamos sufriendo las ausencias del Estado, que también nuestros trabajos, nuestros oficios no tenían el descanso ni el pago que se debía. Lo que hasta el día de hoy se habla que la cuestión social que se da con fuerza de finales del siglo XIX persiste en la sociedad chilena y una sociedad penquista. La relación política-empresa se deja ver justamente con la participación de muchos de estos empresarios, como los apellidos que estábamos nombrando, Delano, Schwager y Rojas y Cousiño, la participación directa ya en el Congreso Nacional. Ellos van a ejercer, de hecho, el poder aquí en la zona, en momentos en que tenemos que entender que esta era una zona fronteriza aún todavía, en donde el Estado no tenía mayor participación, digamos, ni en la seguridad, ni en la educación, ni en la salud, ¿ya? Ellos van a ser justamente los promotores del, podemos decirlo así, del paternalismo, digamos, económico en esta zona. Y el empresario está más dedicado a la parte económica que a la parte política, diría yo, ¿eh?
Muchos de estos empresarios eran extranjeros o extrarregionales. Por lo tanto, su acceso a la actividad política se veía más dificultado. Creo yo que, sin negar que pudo haber tenido alguna incidencia en la política, los empresarios eran más empresarios que políticos. El Estado va a adquirir una participación preponderante en la compra de carbón, ¿ya?, para los ferrocarriles, para la Escuadra Nacional. Y estas compras de carbón muchas veces también eran justamente viciadas por el poder que ellos tenían en el Congreso Nacional, ¿ya? Y se generó un duopolio que incluso impedía abrir el comercio del carbón, la compra que realizaba el Estado hacia otras empresas. Rojas Miranda, sin duda alguna, va a ser el que, a mi parecer, más involucrado va a estar en la política. Y de hecho va a ser la principal víctima de la política como tal, tras la revolución de 1891. Políticamente incluso él era contrario al gobierno de Balmaceda, a nivel de su partido, digamos, político, pero él se transforma y se convierte, de hecho, después en un balmacedista acérrimo. Justamente quizás porque el proyecto de Balmaceda era potenciar la industria nacional, en comparación, digamos, a los otros apellidos que principalmente eran extranjeros, eran ingleses, a punto tal de que en 1891 la guerra lo deja como uno de los principales enemigos justamente de quienes llegaron al poder, ¿ya? Su vivienda, su gran castillo, de hecho, en Santiago fue saqueado, su familia tiene que huir hacia aquí a Coronel. Y un año más tarde, siquiera un solo año más tarde, seguramente también influenciado por la derrota, por el cierre de sus cuentas bancarias, por el estancamiento de su negocio, va a morir. Y va a morir aquí, de hecho, en Coronel, en el lugar donde estuvimos anteriormente, en su castillo, tan solo un año después de la Guerra Civil. La minería y la agricultura fueron la base de la economía del siglo XIX. La diosa Ceres, emplazada en la fuente principal de la Plaza Independencia de Concepción, representa el carácter agrícola de aquel tiempo, el cual hacia finales de época fue mostrando una clara transformación hacia la manufactura industrial. En la región, y de la mano de migrantes italianos, alemanes, ingleses, franceses y españoles, comienzan a surgir instituciones culturales, educacionales y de salud. La provincia de Concepción se transforma en una gran metrópoli que alberga curtiembres, fábricas de calzado, azúcar, textiles, loceras, cristalerías, entre muchas otras. Fue una época relevante en el sistema económico para la ciudad de Concepción y sus alrededores. Después la economía del 1920, desde el 1950, el rol del Estado se empieza a insertar, pero con una economía que en Concepción ya estaba, las industrias ya estaban. Entonces vemos una herencia económica desde la modernización que se fue gestando sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Van a formarse los bancos locales. Entonces el crédito está dando cuenta de una sociedad en proceso de modernización, porque antiguamente la forma de crédito la tenían los conventos, por ejemplo, lo tenían las mujeres. Hay muchas mujeres que son enormes gestoras en esta actividad de los préstamos y que desdicen la creencia general de que la mujer es un sujeto absolutamente pasivo. No es tanto así, sino que también tiene una participación económica por la vía de las herencias, porque son muchas las viudas que heredan patrimonio que es difícil manejar. Claramente en gran parte de los libros de historia vemos a una omisión de lo que es la mujer, pero esa omisión se debe a los libros más oficiales. Queremos buscar a mujeres representantes económicas en la ciudad de Concepción, muchas veces no las vamos a ver con nombre y apellido tan patentes porque dependían también de sus maridos, o si no estabas casada, de tu hermano o primo, y luego ya trabajar mucho en las industrias. Vemos ahí en los índices, de hecho en los censos, que la participación de la mujer en las industrias empieza a crecer. Somos una zona muy rica en historia, una zona que aportó mucho al desarrollo nacional, que queda mucho por investigar todavía de la historia regional, del aporte que realizaron justamente las regiones a un país que quizás desde
bueno, desde 1830 en adelante y por la tradición que se ha tomado, ha estado muy centralizado justamente en la figura de Santiago, ¿ya? Cuando en realidad nuestras ciudades y nuestra región como tal fueron las que fue la que movió al país durante, digamos, casi 100 años. Las ciudades crecieron y la sociedad civil no se hizo esperar. A los empresarios le siguieron los líderes sociales, creando entidades como la Sociedad Literaria de Concepción, el Diario El Sur, el Club Concepción y en el plano educacional, el Liceo de Hombres, que antecede a la Universidad de Concepción, y la Escuela Agrícola e Industrial, cuna de la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad del Biobío. Aquí finaliza nuestro viaje. Esperamos que la odisea económica que vivió el Biobío en el siglo XIX haya despertado la curiosidad de indagar en la historia de pioneros que fueron la base de nuestra economía para el siglo XX y que debemos reflexionar cuánto nos marca hasta el día de hoy. Nos quedamos con el orgullo de saber que la gran industria nacional nace en estos paisajes y, como destaca el historiador Paulo Araneda, reconocer que fue nuestra zona la que impulsó al país durante casi 100 años.